Iniciamos el Congreso con la primera mesa de debate sobre la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Para ello, hoy contamos con Enrique Segovia, el exdirector de Conservación de WWF, Ignacio Torres, subdirector de Biodiversidad y Cambio Climático de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Arturo Larena, director de EFE Verde, Mauricio Domínguez Adame, director de Responsabilidad Social Corporativa de Heineken, y Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de SEO Bierlar. Bienvenidos. Buenos días. Cuando son las 10:30 iniciamos esta primera mesa de debate dentro del segundo Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental. Hace un año por estas fechas yo terminaba de moderar una mesa en el primer congreso y ese día se produjo la renuncia de Chile a la organización de la COP25 del clima. Eso me obligó a salir corriendo a la agencia para asumir los temas informativos, pero a partir de esa noticia negativa se materializó la candidatura de España y se organizó una de las cumbres mejor montadas de los últimos años. Ahora nos encontramos en una situación que entonces no podíamos anticipar: la pandemia, el coronavirus y la tragedia que supone para muchas familias, muchas personas, muchas economías. Y quizás deberíamos de ver si somos capaces de esta tragedia salir reforzados y hacer grandes cosas. Para hablar de la influencia de la naturaleza, de la biodiversidad en nuestro entorno y también en los temas de salud, como comentaban hace unos segundos, tenemos a 4 destacados expertos: 2 biólogos, el subdirector de Biodiversidad de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, y un licenciado en Económicas y Empresariales. Vamos a tratar de desentrañar un poco la situación. Para empezar, vamos a empezar por la izquierda, por Juan Carlos Atienza, que es el responsable de Gobernanza Ambiental de SEO Bierlar. Una buena fuente de información para los que nos dedicamos a estas cuestiones. Durante estos meses se ha hablado de que la naturaleza, la biodiversidad, ha sido la gran favorecida de la pandemia, que resurgían las especies en lugares en los que no era habitual. ¿Realmente ha sido así? ¿Hay alguna lección positiva de estos meses de pandemia? Bueno, en realidad yo creo que no podemos decir que por el hecho de que haya habido pandemia la biodiversidad le haya ido mejor. Lo que yo creo que sí ha servido para darla a conocer, ¿no? Para acercarla a las personas. Las personas hemos tenido que estar recluidas en nuestras casas y desde nuestras ventanas hemos descubierto que teníamos pájaros, que teníamos otra fauna cerca, ¿no? Y también aprendimos por los científicos y por los medios de comunicación que es el primer escudo, la primera barrera para evitar zoonosis, para evitar futuras pandemias. Y yo creo que esa es la mayor ventaja que ha sacado la biodiversidad, ¿no? Más que se hayan podido reproducir un poco mejor o peor, o que se hayan podido aparecer en sitios que no recordábamos. Comentabas que la biodiversidad es la primera barrera para prevenir zoonosis. Se estima que el 60% de las enfermedades infecciosas proceden de origen animal. ¿Eso no puede hacer que determinadas especies que además están amenazadas, como el pangolín o los murciélagos, se criminalicen? ¿Que haya un interés más que por preservar, por erradicar ese tipo de especies? ¿Qué te parece esa cuestión, Enrique? Tengo pensamientos encontrados al respecto. Yo creo que por un lado no, y de hecho lo que se está poniendo mucho el foco en erradicar o en eliminar los mercados húmedos, una serie de prácticas que es verdad que llevamos siglos, milenios con ellas como sociedades humanas, pero que se ha demostrado que forman parte de esa transmisión de las zoonosis, ¿no?
Pero y por otro lado, bueno, pues lo que sí que hemos asistido o sí que hemos visto claramente es que la destrucción de la naturaleza, como tú bien has dicho, está íntimamente relacionado con este evento, ¿no? Y esos vectores ya los estamos viendo, ya estamos viendo cómo vamos pasando de una deforestación a un contacto, a una ruptura de las relaciones tróficas, a un contacto de los seres humanos con unos virus y bacterias que antes no teníamos, y como eso, además, por la movilidad que tenemos, se acaba convirtiendo en una pandemia global, ¿no? Desde las administraciones, la Fundación Biodiversidad es una fundación pública que tiene tanto contacto con las organizaciones de defensa ambiental como con las empresas, y sobre todo trabaja intensamente en la preservación de ese patrimonio. Hoy el Consejo de Ministros tiene a aprobar la legislación sobre infraestructuras verdes, que quizás sirva para poner en valor esa biodiversidad, ¿no? Que quizás sea uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de considerar la importancia de todo lo que nos rodea. Muchas gracias, Arturo. Buenos días a todos. Muchas gracias a Cambio 16 por habernos invitado a participar y desearle a Cambiemos una larga trayectoria y mucho éxito en la difusión de todos estos temas que realmente son trascendentales para la sociedad. Realmente estoy de acuerdo. Es un momento en el que a nivel europeo hay una nueva legislación súper contundente en todo lo que se refiere a biodiversidad, una nueva estrategia que está alumbrando nuevas políticas a nivel de los Estados miembros, y en España, pues bueno, gracias a la existencia por primera vez en la historia de un ministerio para el cambio, para la transición ecológica, con rango además de vicepresidencia, pues se están logrando avanzar en bastantes políticas. Se está hoy aprobando la de infraestructura verde, que creemos que puede ser un salto para todo lo que tiene que ver con la conectividad, pero también se está avanzando en la de polinizadores. Estamos haciendo también ahora la actualización del Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que también va a ser un referente y un cambio de lo que tenemos ahora prorrogado ya desde hace mucho tiempo a este respecto. Y también vamos a trabajar intensamente en generar una estrategia en la que se ponga en valor toda la ciencia que tiene que ver alrededor de la biodiversidad. Poner un poco el marco también alineado con las propias estrategias de ciencia del Ministerio de Ciencia, como la biodiversidad y como todos los que gestionamos biodiversidad tenemos que utilizar la ciencia como una herramienta básica para este cambio. Tenemos que utilizar la ciencia como una herramienta básica para este cambio, dices, Ignacio. Casi todas las películas distópicas sobre catástrofes comienzan con científicos advirtiendo del riesgo y políticos luego haciendo lo que le da la gana. Yo lo he visto recientemente eso en una de las últimas películas que he visto sobre la materia. Quizá debemos de hacer más caso a la ciencia. Otro de los actores de la conservación de la biodiversidad es el mundo de la empresa, que en los últimos años ha cambiado bastante, de prácticamente no prestar atención a los temas ambientales, aunque hay empresas que llevan muchos años trabajando sobre estas materias, y a incluirlo en todas sus políticas medioambientales y de responsabilidad social corporativa. Mauricio Domínguez Adame es el responsable del RSC, de una de las principales empresas cerveceras, que hace unos años nos invitó a pensar en verde, más bien por el color de la botella que por el tema ambiental, pero que es un excelente lema para generalizar, ¿no? Si pensáramos más en verde, quizá la situación actual sería un poco diferente. ¿Cómo se interioriza desde el mundo de la empresa esa preocupación por la conservación de la diversidad biológica? Y entiendo que en vuestro caso, especialmente por el patrimonio hidráulico. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta mesa de debate y mi más firme apoyo a la difusión de estos mensajes. Bueno, en nuestro caso es fácil porque digamos que forma parte de nuestra propia estrategia de negocio, ¿no? Nosotros, como bien sabéis, una de las claves que tenemos es la protección de las fuentes de agua, porque la cerveza no deja de ser al 95% agua, ¿no? Y
pues somos la única compañía de este país que compensa al medio, devuelve a la naturaleza el 100% del agua que contienen sus productos, que creo que es un hecho bastante importante, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues realmente apostando por las infraestructuras verdes, que son acciones que hemos llevado a cabo de restauración de humedales o de reforestaciones, en concreto en Doñana, que hemos restaurado 4 lagunas litorales con el apoyo de SEO BirdLife en su seguimiento y evaluación, y en Valencia, en Quart de Poblet, en el Barranco del Pollo, principal afluente de la Albufera. Y gracias a estas actuaciones, que quizás tengamos la oportunidad de profundizar un poco más en ellas, bueno, hemos conseguido devolver al medio 1.400 millones de litros de agua, que no es poca cantidad de agua, que es el equivalente a 570 piscinas olímpicas. Queremos cerrar el ciclo este año aquí en Madrid, una actuación en el río Jarama, y para conseguir el objetivo de que ya el 100% de nuestras fábricas compensan todo el agua que contiene su cerveza. Conservar los recursos para conservar la vida y también conservar la economía. La recuperación económica tras la pandemia va a estar marcada por el Pacto Verde Europeo y las inversiones en la línea de una transición justa y una descarbonización. ¿Cómo se puede, desde vuestras diversas organizaciones, impulsar este tipo de políticas y hasta qué punto se pueden incorporar los objetivos de conservación de la biodiversidad? Porque la situación no es buena. Quiero decir, recientemente hemos conocido que no se han cumplido las metas de Aichi, que se fijaron hace 10 años para conservación de la biodiversidad en parámetros como la agricultura, la pesca, las especies exóticas invasoras. ¿Cómo podemos hacer que la biodiversidad sea un motor de esa recuperación económica y de una sociedad más justa y más descarbonizada? Empezamos por Enrique y os voy a ir dando la palabra a cada uno de vosotros. Yo creo que el momento es crucial. Llevamos muchos años peleando por llegar a este momento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que destinar, desde WWF pensamos que al menos el 50% de los fondos que vengan de recuperación deben de ir destinados a objetivos climáticos y objetivos y de protección de biodiversidad, el 50%. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce evidentemente en toda la parte energética, pero hay toda una parte de recuperación de nuestro patrimonio natural, de restauración del medio natural, de gestión, de una correcta gestión del agua, de la adaptación de la costa al cambio climático. Hay toda una serie de actividades ligadas al medio natural, al entorno natural y a los espacios protegidos que son fuente de empleo y que claramente tienen que ayudar a que ese pacto sea verde y sea justo. Pero hay algo más. Hay que reforzar la normativa ambiental. O sea, todo lo que se haga no puede ir en detrimento de los estándares ambientales que tenemos, y puede haber cierta tendencia o ciertas ganas de reducir en algunos casos por acelerar todos esos procesos, ¿no? Y además hay que evitar inversiones que vayan en sentido contrario, ¿no? Inversiones que vayan a seguir perpetuando ese deterioro de la biodiversidad, ¿no? Nosotros hemos sacado una lista de sectores que no deberían de recibir ayudas o que desde luego esas ayudas deberían de estar condicionadas a unos parámetros ambientales claros, ¿no? La agricultura intensiva o la ganadería intensiva o las autopistas, etcétera, etcétera, ¿no? O las centrales nucleares, ¿no? Por poner algunos ejemplos como muy evidentes, ¿no? Hablabas de creación de empleo verde. La Fundación Biodiversidad precisamente tiene una línea de trabajo sobre la creación de puestos de trabajos vinculados con el medio ambiente, los empleos verdes. ¿Hay alguna estimación de cuántos puestos de trabajo se podrían crear en España y en la Unión Europea apoyando estas medidas? Bueno, pues los últimos cálculos que hacía la Comisión Europea es que se podían generar en el primer año ya solo 150.000
150.000 empleos, y que con el impulso y con los modelos de transición hasta 2 millones de empleos solo en España podían ser directa o indirectamente focalizados hacia empleos verdes. Ahora mismo, es verdad, tenemos varias líneas de financiación. La Fundación tiene, por una parte, una capacidad donante en el marco de sus proyectos. Luego también, y seguro que hablamos luego, la capacidad de gestionar proyectos propios. Pero en el marco de nuestras convocatorias y en el marco de nuestro papel como organismo intermedio de gestión de fondos estructurales y utilizando el Fondo Social Europeo, el programa Emplea Verde tiene ahora abiertas varias líneas, y una que sí que queremos que sea ampliamente conocida, y es que cualquier empleo verde se puede en estos momentos cofinanciar en el marco de esta convocatoria. Cualquier empleo verde que esté ahora contratándose y que vaya a durar al menos 6 meses tiene la capacidad de ser cofinanciado, con lo cual es una oportunidad, dentro de la situación dramática en la que tenemos, de poner un foco diferente y de que las cosas se pueden hacer mejor en el marco de este cambio de modelo, de esta transición que estamos desarrollando. Es una convocatoria que está abierta hasta por lo menos el mes de abril, y os invitamos. En la página web de la Fundación hay muchos millones de euros dedicados a este ámbito. Pero también tenemos convocatorias para la formación, para la generación de empleo, para la mejora de las competencias, y van a ser así a lo largo de los próximos años, con lo cual ahí hay un nicho de financiación importante para que todos seamos capaces de desarrollar este cambio de modelo. Para la empresa privada, este tipo de iniciativas, este tipo de ayudas son interesantes. ¿Y cómo, digamos, impulsáis desde una compañía cervecera el empleo verde? Mira, Arturo, yo quizás te voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que hemos llevado a cabo durante estos años, ¿no? Nuestro objetivo por compensar el agua que contienen nuestras cervezas y que nuestra compañía tenga un impacto hídrico neutro, buscamos soluciones de distinto tipo, ¿no? Y realmente al final acabamos apostando por infraestructuras verdes, porque pensamos que es lo que conlleva un importante desarrollo de la biodiversidad con los beneficios que ello conlleva, ¿no? Por ponerte un ejemplo, porque me pedías que diera cifras y aspectos concretos, el proyecto que hemos llevado a cabo en Valencia, el proyecto Cañaveral, que se extiende a lo largo de 2,7 kilómetros del cauce del Barranco del Pollo, el principal afluente de la Albufera, hemos hecho una reforestación en 7 hectáreas colindantes al cauce que estaban totalmente colmatadas por el arundo donax, que es una especie invasiva y exótica que tiene la característica de que consume 10 veces más agua que una planta de ribera. En este caso, con 20 especies diferentes autóctonas de la comunidad valenciana, en una reforestación de 5.000 plantas, hemos logrado un objetivo de compensar 460.000 metros cúbicos de agua, lo cual es bastante importante, porque si ponemos en valor lo que eso puede generar, pues estaríamos hablando de regar una finca de 72 hectáreas de naranjo, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo cómo la biodiversidad puede convertirse en un elemento de crecimiento, de riqueza, de creación de empleo. SEO BirdLife es una ONG que ha evolucionado desde sus comienzos en el campo de la ornitología a una organización global con iniciativas, por ejemplo, de cultivo de arroz ecológico. ¿Nos podrías contar, Juan Carlos, algún ejemplo de cómo desde una organización no gubernamental se puede fomentar el crecimiento a partir de la conservación de la biodiversidad? Bueno, en realidad una ONG no deja de ser una asociación de la sociedad civil organizada con un objetivo que en nuestro caso es la conservación de la naturaleza, ¿no? Y se puede hacer de muchas formas. Nuestro principal papel, yo pienso, es impulsar para que las administraciones, digamos, hagan los cambios necesarios para llegar a un futuro mejor, un futuro donde el hombre y la naturaleza
puedan convivir de una forma armoniosa. Y eso es nuestra principal labor, ¿no? Pero a partir de ahí hace falta concienciar a las personas, hace falta concienciar a los sectores productivos, y todo eso nos lleva a tener que tener mucho diálogo con todo el mundo, ¿no? Tener diálogo con los agricultores, y la mejor forma es haciendo agricultura, tener diálogo con las empresas, que es acompañándolas a estos cambios verdes, como ha comentado antes Mauricio, que participamos con ellos, con la gente del barrio donde tenemos nuestras oficinas para hacer festivales de cine y que puedan tener acceso a la información. Yo creo que realmente el campo en el que podemos movernos las ONGs es muy grande y muy necesario, ¿no? Y por eso a veces es tan dramático cuando se oyen declaraciones como el presidente de Brasil diciendo que si pudiese mataría a todos los ecologistas y no sé cuántos, ¿no? O sea, verdaderas aberraciones, porque no dejamos de ser una parte de la sociedad, que tenemos más información, que tenemos una conciencia y unos objetivos y que intentamos transmitírselo al resto de las personas, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que la conservación de la biodiversidad ha sido un poco, desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de concienciación, la hermana pobre, ¿no? Frente a otros grandes problemas como la crisis o la emergencia climática? Yo, por ejemplo, hacía el ejercicio de buscar en el banco de datos de la agencia EFE algunas palabras relacionadas con estos términos. Por ejemplo, buscaba la palabra pandemia en las noticias del pasado 2019 y me salían 111 noticias o 111 informaciones en las que se hablaba de pandemia. Lo hacía en lo que llevamos de 2020 y me salían más de 79.000. Buscaba biodiversidad y en lo que vamos de año me salen 1.350, que no está mal. El año pasado, en todo el año, nos escribimos 1.732 noticias. Tened en cuenta que la agencia tiene 180 oficinas repartidas por el mundo. Por lo tanto, estamos muy cerquita en cuanto a escribir sobre biodiversidad del año pasado. Y, sin embargo, en crisis climática, también es verdad que tuvimos la COP25, hay 3.145 informaciones en las que hablamos de crisis climática, luego hay otras en las que se habla de emergencia, de cambio climático, y este año van 1.682, más o menos la mitad. Es decir, hemos bajado el volumen de información sobre crisis climática, también por las condiciones. Hemos aumentado espectacularmente las informaciones sobre la pandemia y más o menos nos mantenemos sobre la biodiversidad. Sin embargo, en materia de biodiversidad, insisto, las cifras no son buenas. Los recientes informes de la Comisión Europea hablan de una mala conservación de los espacios protegidos de la Unión. En la estrategia de infraestructuras verdes que hoy se presenta, pues lo mismo, se habla que un 9% de los ecosistemas y un 15% de las especies no tienen un adecuado nivel de conservación. Esta es una pregunta abierta para todos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Por una parte, supongo que más información y más preparación sobre la importancia de lo que nos rodea, y luego qué se puede hacer desde los distintos ámbitos en los que vosotros trabajáis, porque vosotros en cada una de vuestros campos de actividad sois lo que se llama influencers. De hecho, Juan Carlos, en su currículum en LinkedIn dice que últimamente, en los últimos años, se dedica a influir en las políticas públicas. Eso está muy bien y ojalá se consiguiera mucho más. Pero, ¿cuáles pensáis que desde el mundo de las ONGs, tenemos las dos más veteranas en esta mesa, desde el mundo de la empresa y desde el mundo de las fundaciones, en este caso una fundación pública, se puede hacer para que mejoremos en ese campo? ¿Quién se anima a empezar? Juan Carlos, Ignacio. Ok, pues mira, me parece que hay dos reflexiones que me gustaría hacer a este respecto. La primera de ellas es que se está hablando de biodiversidad similar quizás al año pasado, pero ligándolo a un concepto que nos interesa muchísimo, que es el de la salud.
que es o sea, ya no se habla solo sobre el oso polar o sobre el orangután, que también son absolutamente referentes como especies emblemáticas. Se habla de que la biodiversidad es nuestro paraguas frente a lo que más se está hablando durante todo este año y que además hoy nos lleva a estar en una mesa redonda hablando con mascarilla, que es la cosa más horrible que puede estar pasando en un ámbito, y que estamos hablando para gente y que la gente no está aquí. O sea que son, la verdad, dos cosas que realmente impactan al celebrar una mesa redonda como estas. Y que se liguen esos conceptos nos va a hacer al final enfocar mucho más la biodiversidad. Pero hay otro aspecto, y en ese sí que tenemos que seguir haciendo muchísima incidencia, y es que esto de la biodiversidad parece que es eso, en las selvas de Sumatra, en el Amazonas, que está en el Serengeti, en África, y hay que recordar que la biodiversidad es España, y que somos uno de los 25 hotspots de biodiversidad del planeta, que somos los que más aportamos reservas de biosfera de todo el planeta, que somos los terceros del mundo que más humedales Ramsar tenemos, que representamos la mayor superficie dentro de la red ecológica de espacios naturales protegidos más grande del planeta, que es la Red Natura 2000. Por tanto, no tenemos que irnos a pensar que lo de los pangolines, que es un bicho tan lejano, y que eso es la biodiversidad, y que pasa en Asia, y que son cosas que nosotros, bueno, pues a ver cosas de los chinos que han hecho con la biodiversidad, y que aquí no. Aquí tenemos una responsabilidad brutal con todo lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Somos un referente a nivel europeo y, como digo, a nivel mundial en este ámbito. Y, por tanto, tenemos que hablar de ello y tenemos que ligarlo, además, en la salud de la especie. De todas las especies que hay en el planeta, la que más nos importa, que es la nuestra, ¿no? Y que seamos capaces de conservar esa biodiversidad, hacer políticas activas, hacer proyectos contundentes de conservación, ligar, como decía antes Quique, los fondos de recuperación verde a todo el cambio de modelo, a toda la conservación. Ya sabemos, ya ha anunciado el presidente del Gobierno, el 12,2% para temas de ecosistemas resilientes, para infraestructuras resilientes. Es realmente una cosa que no habíamos escuchado nunca. Es verdad que podría ser mucho más, ¿no? Y el 37% para toda la transición ecológica, podría ser el 50% que decía Quique, o incluso más. En los que estamos trabajando en esto realmente necesitamos y queremos ver esos cambios, pero tenemos un escenario que a mí, desde luego, me invita a un cierto optimismo dentro del drama que nos rodea. Y me parece que esos son dos conceptos. Ligar biodiversidad y salud nos va a ayudar, y decir que la biodiversidad somos nosotros, que no está allí, y que es lo que hace Bolsonaro y tal. No, es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad trascendental a este respecto. Sin embargo, cada año se ocupan, solo en la Unión Europea, 1.000 kilómetros de territorio por viviendas, infraestructuras de transporte. ¿Vamos a ser capaces de poner límite a esa depredación del entorno? Bueno, uno de los problemas que tiene la biodiversidad es que la mayoría de la gente no percibe esta pérdida de biodiversidad, porque como mucho puedes tener un gorrión menos al lado de tu casa, pero no es una cosa que se perciba fácilmente, y eso es un problema para comunicar. De hecho, yo creo que ahora mismo, recientemente se ha presentado, David Attenborough ha presentado un documental espléndido, donde lo que mira es la pérdida que ha habido durante su vida, ¿no? El que ha tenido esa vida tan excepcional, que ha podido viajar a tantos sitios, que ha podido hacer tantos documentales, y todo lo que se ha perdido. Y ese es un problema de comunicación grande que tenemos, que la gente no es capaz de percibir en su día a día esta pérdida de biodiversidad. Ahí tenemos un problema. Otro problema que no hemos sabido transmitir, y ni desde las ONGs ni desde las administraciones, es que la crisis de biodiversidad es tan perjudicial y dañina para el ser humano como es el cambio climático. O sea, realmente nos dirigimos a toda velocidad hacia un precipicio y nos da igual si nos salvamos de los problemas del cambio climático, y en vez de tirarnos a 200 por hora al precipicio, nos tiramos a 50 por hora del precipicio. El precipicio tiene 2.000 metros y nos vamos a matar igual. Entonces, eso hay que transmitírselo a la gente. La pandemia es una gran ola, el cambio climático es una segunda gran ola, pero es que
la pérdida de biodiversidad también, ¿no? Y los científicos, al igual que nos dicen que tenemos 10 años para atajar el problema del cambio climático, no para atajarlo, para intentar eliminar las consecuencias más dañinas que podría tener para nosotros los seres humanos. Pues también nos están diciendo que tenemos 10 años para que algunos de los ecosistemas más importantes y que nos dan unos servicios ecosistémicos ya no sean funcionalmente viables. Y tenemos el mismo reto y el mismo tiempo para hacerlo, ¿no? Y eso tenemos que ser capaces de transmitirlo. Y como decía antes Quique, estamos en un momento clave, porque tenemos una política europea, el Pacto Europeo, y estamos forjando unos acuerdos a nivel mundial para conservar la biodiversidad, y eso es muy importante, pero es que ahora mismo vamos a tener 750 billones de euros, los billones son 9 ceros detrás del 750, para que nos hagamos una idea, los que simplemente vamos a comprar a la tiendita de al lado de nuestra casa, en 3 años, para hacer un cambio radical en la Unión Europea, para hacer un cambio radical en España, un cambio radical en nuestras comunidades autónomas. Y ese dinero lo tenemos que aprovechar bien, y lo tenemos que aprovechar bien en este sentido, de eliminar las mayores de las amenazas que tenemos, la pandemia, la crisis económica, la crisis de biodiversidad, y eso lo tenemos que hacer ahora. Y tenemos que tomar decisiones muy importantes en cuestión de 6 meses. Los próximos presupuestos generales del Estado ya tienen 27.000 millones de euros en España de este fondo. O sea que no podemos perder paso y tenemos que hacerlo. Y no nos va a dar tiempo a comunicarle a todo el mundo la importancia de la biodiversidad. Tendremos que hacérselo a nuestros dirigentes y a los que van a tomar estas decisiones. Han dicho tanto Ignacio como Juan Carlos. Y quiero incorporar algunos elementos más en esta discusión. Es cierto que la biodiversidad es la María, ¿no?, de la comunicación, pero es que yo creo que el nombre le ayuda muy poco. El nombre de biodiversidad a los biólogos nos encanta, nos fascina, a Wilson, sus libros, tal, pero a la gente biodiversidad le suena a una cosa muy rara, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotros cada vez hablamos más, y a mí me gusta hablar más de naturaleza, porque eso es más emocional y con eso llegas a la gente. Segundo elemento, cuando hablas de naturaleza, lo que hay que explicar a la gente tiene que entender es que la naturaleza es lo que le permite levantarse todas las mañanas, acostarse por las noches, lo que le permite vestirse, comer, respirar, lo que le permite hacer su actividad cotidiana, incluso su vanidad, la vanidad que tenemos cada uno sale de la naturaleza. Y si los economistas no se lo creen, la mitad de la riqueza mundial anual proviene directamente de los recursos naturales y de la naturaleza. La otra mitad son flujos financieros. Entonces, claro, es lo que tenemos que entender, ¿no?, que la naturaleza está en el sustrato de nuestras sociedades, o sea, que necesitamos los bosques, necesitamos los ríos, los mares, etcétera, para poder funcionar y para poder hacer esas actividades. Y claro, nos hemos desligado completamente de la naturaleza. Nos hemos creído que podemos seguir funcionando sin respetar eso que tenemos ahí. Por eso estamos llegando a esta situación. Cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las dos caras de la misma moneda. La biodiversidad será más afectada por el cambio climático, y si no protegemos y conservamos la naturaleza, no vamos a poder salir de la crisis que nos va a meter, o nos está metiendo ya, el cambio climático, ¿no? Y por último, recalcar que es el momento. Yo creo que eso es muy importante. Lo ha dicho mi compañero antes y quiero volver a recalcarlo. Es el momento. Yo llevo 30 años trabajando para encontrar un momento en el que verdaderamente veamos que podemos dar ese cambio, ¿no? Y para eso hay que dejar también de impactar gravemente en los sistemas naturales, ¿no? Ahora hablaremos un poco de esto. Antes de dar la palabra a Mauricio, una pequeña cuña. ¿No tienes la sensación de que la pandemia ha hecho que el Homo urbanus vuelva la vista hacia el campo, que el confinamiento nos haya puesto en valor, nos haya llevado a valorar la España vaciada
ese gran problema que tenemos en el país de concentrarnos en grandes núcleos de población y de pronto darnos cuenta que tenemos ahí los pueblos de nuestros padres como la gran esperanza para además trabajar y vivir. Ursula von der Leyen decía ayer o antes de ayer que la recuperación iba a estar marcada por la tecnología y el Pacto Verde, por la naturaleza, por la lucha contra el cambio climático, aunque ahora pareciera un poco locura. Quizás nos hemos dado cuenta de que habíamos dado la espalda demasiado fuerte a nuestro entorno. Vamos a ver. Yo tengo la esperanza de que sí, pero vamos a ver. Y luego hay otro elemento que también es importante resaltar. Has hablado del homo urbanus, ¿no? Del urbanita, ¿no? El urbanita tiene una concepción de la naturaleza, en muchos casos, lo más avanzada que tiene es un parque, ¿vale? Y cuando va a un bosque y un parque son dos cosas radicalmente distintas. Entonces hay que respetar el ritmo de la naturaleza, el funcionamiento de la naturaleza, funcionamiento del ser humano en esos entornos naturales, ¿no? Con sus sistemas agrícolas, sus sistemas ganaderos, etcétera, etcétera, ¿eh? No queramos trasladar nuestro modo de vida urbano directamente al medio rural. Me ponga usted el 5G aquí en el pueblo, que ya está trabajando, y lo único que me voy a asomar a la ventana y en vez de ver la casa del frente voy a ver un campo de trigo sin entender absolutamente nada qué es lo que está pasando. Esto es un riesgo que podemos tener. Pero bueno, sí es verdad que se nos abre una esperanza y como decía antes, es el momento, se vuelve a juntar en mirar para decir, jolín, es que tenemos, no sé qué porcentaje, es el 80% de nuestro territorio con una densidad de población muy pequeña, ¿no? Y hay mucho territorio para hacer cosas muy interesantes y recuperar la naturaleza. Decía Enrique que la naturaleza tiene que llegar a la gente y en este caso también entiendo que al consumidor. Desde vuestras acciones como empresa de apuesta por la responsabilidad social corporativa o esas acciones de recuperación de humedales de los que hablabas antes, ¿tenéis feedback por parte de vuestros clientes de cómo valoran esas iniciativas, de esa preocupación empresarial por estas cuestiones? Pues sí, Arturo, comentarte que tenemos un feedback muy positivo, ya que nosotros, bueno, pues lo que son estas acciones de protección de la naturaleza, como te comentaba, lo tenemos integrado dentro de nuestra propia estrategia de negocio. Es decir, y la sostenibilidad para nosotros es supervivencia del propio negocio, sin el cual, bueno, pues no hay empleo, no hay riqueza, no hay aportación a la comunidad. Lo que pasa que sí que es verdad que nosotros somos primero de hacer y luego de contar, ¿no? Y bueno, pues podría ponerte el ejemplo del impacto que ha tenido el poder del sol para elaborar cervezas como nuestro último ingrediente secreto, ¿no? Y todo ello vinculado a la construcción de la planta fotovoltaica en el Andévalo, que va a dar cobertura de electricidad solar a nuestras 4 fábricas y oficinas en Madrid y en Sevilla. La repercusión y la reacción que ha tenido ha sido muy positiva, incluso sorpresiva. No pensábamos que iba a tener tanta repercusión y ahí ya te empieza a apuntar que la sociedad está demandando pues productos mucho más vinculados con la naturaleza. Y nosotros fundamentalmente actuamos desde nuestra cadena de valor, ¿no? Que es lo que a nosotros nos permite tener acciones más impactantes y más positivas, ¿no? No trabajamos este aspecto, como pudiéramos decir, desde una forma altruista o desde una forma filantrópica, ¿no? Actuamos desde nuestra cadena de valor e incorporamos la naturaleza tanto con respecto como una solución a los problemas que tenemos, como hemos comentado, alrededor del agua, ¿no? Pero con respecto cuando lo que buscamos es que nuestras materias primas, nuestras compras provengan de agricultura sostenible, ¿no? Actualmente pues tenemos un índice de un 30% de compras y esperamos elevarlo al 60%, ¿no? Siguiendo el protocolo SAI, ¿no?
O cuando adquirimos cartón, pues buscamos que ese cartón, todo el cartón que adquirimos provenga de silvicultura sostenible, ¿no? Para respetar toda la diversidad que va asociada a los bosques, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos preparando nuevas actuaciones y, bueno, quizás tenga la oportunidad de volver aquí a una mesa esta y contar realmente el impacto que están teniendo este tipo de actuaciones en el mercado. Luego me gustaría que nos pusierais sobre la mesa de diálogo algún caso de éxito que sirva de inspiración a otras empresas, a políticos, a la sociedad civil. Pero antes creo que Juan Carlos quería hacer una intervención. Sí, quería, a raíz de esto, la pregunta que hacías y la contestación de Mauricio, en el que la sociedad cada vez demanda más productos acordes, digamos, o respetuosos con la naturaleza y con el medio ambiente, decir que en muchas ocasiones nos da la sensación de que se está poniendo demasiado peso en el ciudadano. Y evidentemente cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad, pero esto hay que acompasarlo con las políticas. Quiero decir, muchos ciudadanos no pueden comprar productos ecológicos porque son más caros, aunque sea mejor para el medio ambiente, aunque en realidad uno que utiliza fertilizantes o insecticidas o lo que sea peor para el planeta, para nuestro país y requiera más desembolso luego público, ¿no? Y de alguna manera lo que necesitamos es internalizar todos estos costes ambientales en los productos para que la gente pueda tener acceso a estos productos. Es decir, no tiene que ser una moda para ricos lo ecológico, sino que tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Y es que aquí volvemos al inicio. Podemos intentar luchar por salvar cada una de las especies, que así lo hacemos, administraciones, ONGs como WWF o como SeaWildlife, pero eso ya no vale. Ni siquiera nos vale el paso que habíamos dado ya de trabajar con las políticas sectoriales e intentar mejorar que el reglamento de agua, el reglamento de agricultura, ya no nos vale tampoco. Tenemos que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es el modelo de producción y consumo y son los estilos de vida de la gente. Mientras que el estatus de la gente dependa del número de metros cuadrados de su piso o de su vivienda, del volumen de agua que tenga su piscina, de la cilindrada que tenga su coche, etcétera, no tenemos nada que hacer. O sea, mientras que sea de pobres no comer proteínas animales para desayunar, de tentempié para comer y para cenar, mientras todo eso es un estilo de vida que nos han vendido, que hemos comprado, pero que nos está llevando a la destrucción y que tenemos que cambiar. Y es ahí donde tenemos que ir. Y todo eso, pues, requiere cambios del modelo fiscal, cambios del sistema económico, cambios de... No quiere decir que no vamos a tener empresas, que no vamos a tener trabajos, que no, evidentemente será así, pero tendrá que seguir unas reglas que nos permitan convivir en este mundo en armonía con la naturaleza y seguir manteniendo una calidad de vida alta, pero que se definirá de otra manera. Hemos consumido casi 45 minutos de este diálogo, nos quedan todavía 15 más, seguramente necesitaríamos muchísimos más. Comentaba Juan Carlos que realmente hace falta una revolución. En el caso del cambio climático siempre se ha dicho que la solución pasaba por el cambio del modelo energético. En el caso de la biodiversidad también parece que pasa por el cambio del modelo de producción y consumo. No sé si estáis de acuerdo. En cualquier caso, sí que quería lanzarle una pregunta a Ignacio, porque España es un país con muchos kilómetros de costa. Casi siempre hablamos de probablemente los de interior, de la biodiversidad terrestre más cercana, que está suficientemente o tal vez no suficientemente regulada y protegida, pero todavía estaba pendiente la protección de la biodiversidad marina, fuente de riqueza en muchos aspectos. Desde la Fundación Biodiversidad coordináis además uno de los grandes proyectos integrados de la iniciativa LIFE de la Unión Europea, que es LIFE Intemares. ¿Nos podías contar algo más sobre esta gran iniciativa y cómo puede ayudar a la conservación de ese patrimonio biodiverso marino? Sí, el proyecto Intemares, que tenemos el reto y el privilegio de coordinar, además con
con socios tan potentes como WWF, Overlife, evidentemente la autoridad competente en la gestión de la Red Natura 2000 en el medio marino, con el sector pesquero también muy involucrado a través de CEPESCA, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, y el sector científico, que también está apostando por una investigación aplicada muy relevante en el medio marino. Lo que pretende es que seamos capaces de gestionar los espacios que se van declarando en alta mar, en mitad del océano, de una forma eficaz, de una forma basada en la ciencia y además con la participación de todos, porque si no entendemos que es en el marco de consenso, no existe una forma de vigilancia que seamos capaces de controlar qué es lo que está pasando lejos de la costa. Es absolutamente relevante que los que estamos aquí en tierra, además alejados del mar, sepamos que lo que ocurre en el mar es absolutamente importante y trascendental para los que estamos en tierra, y al revés, que lo que estamos haciendo en tierra tiene unas repercusiones de gran impacto de lo que ocurre en el mar. Lo que hemos hecho hasta ahora es un proyecto que dura 8 años, estamos a punto de alcanzar el ecuador del proyecto, es generar varias fórmulas de colaboración, el conseguir que los planes de gestión se hagan en el marco de procesos participativos, generar una mayor capacitación en los gestores de estos espacios. Actualmente hemos crecido, gracias a un proyecto previo, desde el 1% que teníamos a mediados del 2005-2007, actualmente hemos crecido, incluso mucho más allá. En el 2011 estábamos al 1% y ahora tenemos el 12% de nuestras aguas jurisdiccionales están protegidas. No deben ser figuras de protección que sean humo, lejanas, tienen que ser de verdad protección real y eficaz de los valores de biodiversidad que ahí albergan, de los bienes y servicios que nos pueden promover. Y además ahora tenemos un reto por delante muy importante, que es llegar hasta el 30% de protección para el año 2030, y además que el 10% de todas esas regiones sean regiones, zonas no-take, zonas sin actividad humana, que es un paso más allá todavía en la gestión del mar. Es que de las diferentes regiones y mares, un 10% de ellos sean absolutamente intocables desde el punto de vista de nuestras actividades. Ese objetivo de 2030 está marcado en la nueva estrategia de biodiversidad de la Unión Europea. Es un objetivo alcanzable, porque la Unión Europea quiere liderar precisamente ese movimiento mundial de conservación de la diversidad biológica, y además lo quiere hacer con el mensaje de que invertir en naturaleza es invertir en desarrollo económico y que además es rentable para el mundo de la empresa. ¿Es un objetivo conseguible en lo hemos asumido, periodo de tiempo? Además lo hemos asumido en España en la declaración de emergencia climática del Gobierno. Fue uno de los aspectos clave que en la emergencia climática y ambiental hace aproximadamente 1 año y medio se declararon, y ese 30%, pues estamos en el marco del propio proyecto, vamos a llegar entre el 15 y el 18, dentro de 3 años. Estamos haciendo un mapeo, evidentemente con la inestimable cooperación de todos los socios y BBF en este caso en particular, del análisis de todas las insuficiencias de declaraciones en todos nuestros mares, y tengo la absoluta seguridad de que vamos a alcanzar ese 30%. El reto además es hacer una gestión súper efectiva, para lo cual es verdad que hay que involucrarnos mucho, todas las administraciones, la general del Estado, y tiene que ser en el marco de mucha participación. ¿Invertir en naturaleza es invertir en desarrollo económico? ¿Es rentable para las empresas? ¿Estáis de acuerdo con la Comisión? Pues sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese planteamiento, porque nosotros miramos a la naturaleza como nuestra estrategia de sostenibilidad. Nosotros nos proveemos, somos un producto totalmente natural que subsiste gracias a la agricultura y al agua, y lo único que hacemos es transformarla es una bebida. Entonces la naturaleza está totalmente integrada en nuestra estrategia de sostenibilidad, y si pensamos en el largo plazo, estamos pensando realmente en la supervivencia de la compañía.
Si nosotros no disponemos de agua con calidad suficiente, pues no podríamos elaborar cerveza, ¿no? Eso nos lleva, y no me gustaría terminar sin destacar la importancia que para nosotros tienen las ONGs en el desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿no? Tanto la Fundación Biodiversidad, Sea Life, como he mencionado, y también WWF Internacional, que colabora con nosotros a nivel global para analizarlo, para evaluar los riesgos del agua en toda nuestra huella operativa a nivel mundial, ¿no? Yo creo que su papel es determinante y iniciativas como la Fundación Biodiversidad, que ponen en común a la empresa y transmiten, hacen de cadena tractora de estos mensajes que van calando y se van integrando sucesivamente en las compañías, son absolutamente necesarios. Yo he querido traer algunos ejemplos de cómo, apoyándote en la propia naturaleza, eres capaz de resolver problemas importantes, como es el problema del agua, ¿no? Entonces, yo creo que estos mensajes hay que difundirlos y potenciarlos, porque la solución está en la propia naturaleza. Crear alianzas, compañeros de viaje para conseguir el bien común. Desde el mundo de las organizaciones conservacionistas lleváis muchos años peleando, clamando en el desierto, y parece que por fin se os está empezando a escuchar. ¿Hay razones para el optimismo o todavía tenemos que mirar un poco de reojo? Bueno, hay razones... Y no bajar la guardia. Claro, hay razones para el optimismo, pero como bien dices, no hay que bajar la guardia, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Juan Carlos, de que necesitamos cambiar el modelo de producción y consumo, y sobre todo de alimentos. El modelo de producción y consumo de energía, ya sabemos lo que hay que hacer. Hay que reducir consumo de energía y hay que dejar de quemar cosas para producir la energía. Y eso se lo podemos contar a la gente, es relativamente fácil. Bueno, pues tenemos que hacer algo parecido con nuestra forma de producir y consumir alimentos. No podemos desayunar todas las mañanas proteína animal que proviene de unos animales que están metidos en una granja, que los estamos alimentando con soja que proviene de la deforestación del Amazonas. No podemos hacer eso, es suicida. Como especie, como planeta, como sociedad, es absolutamente suicida. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de producir y de consumir alimentos. Y en ese sentido, esto es una labor que nos afecta a los ciudadanos, que afecta claramente a las empresas y que afecta claramente a las administraciones públicas. Y juntos, cada uno con su nivel de responsabilidad y con su papel, tenemos que avanzar en este camino. Somos optimistas en el sentido de que es el momento y en el sentido de que tenemos una fecha límite. O sea, tenemos 10 años. En 10 años tenemos que dar, de verdad, una vuelta lo más rápidamente posible a todas estas cosas. Y entonces podemos entrar a una senda que nos permita irnos adaptando con cierta facilidad. Si no, nos metemos en un futuro mucho más incierto del que tenemos por delante. Nos quedan 7 minutos, es el turno de Juan Carlos, y además de responder a esta cuestión, me gustaría ya que lanzases algún caso de éxito que sirva de inspiración a los distintos actores de esta problemática, sea el mundo de la empresa, sea el mundo de la política, de la economía o hasta del deporte, ¿por qué no? Bueno, yo creo que hablabas de clamar en el desierto. Yo creo que en realidad las ONGs no somos más que los altavoces de lo que dice la ciencia. O sea, porque en realidad lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo es leyendo los artículos científicos, hablando con los científicos y diciendo lo que dice la ciencia. Porque al final es lo que hace avanzar a la sociedad, siempre ha sido la ciencia. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad, nuestras administraciones no les están haciendo caso porque no tienen estructuras, porque no los tienen bien integrados en sus tomas de decisiones, etcétera. Entonces, lo que realmente es triste no es que no hayan hecho caso a las ONGs, es que no han hecho caso a los que tienen los datos y saben analizarlos. Eso es lo grave, ¿eh? Porque las ONGs al final lo que hacemos es poner ese trabajo técnico y transmitir a la sociedad y a las administraciones la información que tenemos. Entonces, yo creo que ahí tenemos una gran labor de gobernanza para hacer que realmente todas las administraciones tomen
las decisiones de forma informada y con la mejor información disponible, y esa es la que provee la ciencia, ¿no? Caso de éxito. Podríamos decir muchos. O sea, desgraciadamente hemos tenido más derrotas y muchas más ejemplos negativos que positivos, pero positivos también hay muchísimos, ¿no? Y podemos ir a todos. Los espacios protegidos, por ejemplo, que la gente muchas veces observa como limitaciones, pero en realidad las reservas que se han hecho en el mar, por ejemplo, han generado muchísima más pesca alrededor, ¿no? O sea, todas estas zonas intocadas que estamos hablando de que tenemos que tener un 10% de las reservas marinas, al final va a ser pesca para nuestros pescadores, ¿no? Se ha demostrado, por ejemplo, que los espacios protegidos han ayudado a proteger a las especies amenazadas. Las listas de especies amenazadas han permitido que esas especies tengan una tendencia mejor que las que no estaban protegidas. En general, las políticas de conservación no han dado todos los frutos deseados, pero sí se han mostrado, en todo caso, muy positivas. Lo que tenemos que hacer es apoyarlas mejor y, sobre todo, no torpedearlas con otras políticas. Mauricio, un caso de éxito y ya vamos avanzando, además, una reflexión final. Bueno, pues yo como caso de éxito me gustaría señalar nuevamente, bueno, pues el acercamiento de las ONGs y de la comunidad científica al mundo de la empresa y buscar ese apoyo que yo creo que es absolutamente necesario. Y como ejemplo muy concreto también yo creo que es un éxito la concienciación que se ha producido en nuestra sociedad en general hacia las especies exóticas invasoras que antes se veían, bueno, pues como un divertimento, pues traer un animal o una planta exótica y cómo, bueno, pues acaba eliminando prácticamente la biodiversidad local, ¿no? Como reflexión final, bueno, yo soy optimista, pienso que la pandemia pues al final va a traer una serie de aprendizajes. Yo creo que entre los aprendizajes está la defensa de como estamos comentando, yo creo que todos, y estamos de acuerdo, de una vida mucho más sostenible, más basada en la naturaleza. Yo creo que este cambio viene para quedarse y que vamos hacia una economía mucho más circular y verde en un futuro. Ignacio, caso de éxito y reflexión final. Pues cuando, como hablábamos, la especie que más nos interesa de entre todas las que poblamos la Tierra, nos ponemos a trabajar, somos capaces de darle la vuelta bastante a cualquier situación. Y tenemos casos de éxito, por ejemplo, con especies súper amenazadas, como ha sido el águila imperial, el oso pardo, el lince, que tenían unas situaciones dramatiquísimas a nivel poblacional en España y que hemos sido capaces de revertir. Pero son ejemplos que ahora mismo ya tampoco nos valen, porque le va muy bien al águila imperial y le va muy bien al oso pardo cantábrico y le va muy bien al lince, pero a la biodiversidad le va fatal. Con lo cual, esas especies que han sido habitualmente especies emblema, banderas, en las que hemos focalizado todo nuestro esfuerzo, no nos sirve ya para hacer ese cambio de modelo, ese cambio de producción, esa transición, esa ligazón entre biodiversidad y cambio climático que tenemos que generar. Por tanto, tenemos que hacer un cambio de modelo de pensamiento. Como reflexión final, normalmente, y así es, hablamos para convencidos. Las 300 y pico personas que nos decían que estaban al otro lado de las cámaras seguramente son convencidas. Lo que tenemos que hacer ahora es conocer que es el momento, sumarnos entre todos, buscar esas grandes alianzas de las que estábamos hablando y que evidentemente tienen que involucrar a todas las partes de la sociedad para que seamos capaces de cumplir este momentum que tenemos ahora, este gran reto que es ahora, o antes decías, era un abismo, un terraplén por el que estamos bajando. Enrique, el momento es ahora, un caso de éxito y una reflexión final porque nuestro tiempo se agota. Vale. Mauricio se tiene que ir, que tiene que coger un tren. Muy bien. Le despedimos. Adiós. Y le damos pues, las gracias. Caso de éxito, ya han salido varios. Yo voy a poner uno que es muy cercano a la población urbanita. Madrid-Río. Como con unas medidas muy sencillas de dejar que fluya el agua y algunas otras cosas más, hemos conseguido, el Ayuntamiento y Ecologistas en Acción, que hay que decirlo,
ha conseguido recuperar el Manzanares a su paso para Madrid. Dejar de que fuera un sitio con aguas estancadas que olía mal a un sitio donde fluye el agua, hay vegetación natural y hay una cantidad de especies increíbles viviendo y reproduciéndose. Me parece que es un éxito muy sencillito que demuestra que con pocas cosas se puede conseguir mucho. Y esto es parte también de mi reflexión final. Necesitamos cambios sistémicos, por supuesto, y eso va a requerir recursos, va a requerir fondos y va a requerir unos cambios importantes. Pero la naturaleza es muy agradecida y muchas veces con dejar de impactar en ella, ella sola se recupera. Entonces, a lo mejor tenemos que dejar de impactar tanto en la naturaleza para salir de esta situación. Nos quedamos con esa idea, nuestro tiempo se agota, me van a permitir terminar con una reflexión final. La biodiversidad ha sido siempre el escudo protector de la humanidad desde el punto de vista epidemiológico y la pérdida constante de poblaciones y de especies en todo el planeta está mermando de forma sistemática la capacidad de los ecosistemas de regular esas epidemias. La frase no es mía, es de un investigador. Antes hablábamos de la importancia de la ciencia, es de José María Fernández Palacio, catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna y uno de los firmantes la semana pasada de un manifiesto en el que pedía a los distintos países ayudar a doblegar la curva de la pérdida de biodiversidad. Por nuestra parte hemos terminado este debate. Damos las gracias a Cambio 16 por embarcarse en la aventura de organizar este segundo congreso. Los medios de comunicación deben de apostar por la información medioambiental, por la información de servicio público y dar las gracias a los 4 panelistas, 4 influencers de la Cosa Verde que decíamos al principio. Enrique Segovia del WWF, Juan Carlos Atienza de SeoBirdLife, Ignacio Torres de la Fundación Biodiversidad y Mauricio Domínguez Adami, que ya está camino del tren para regresar a su trabajo. Por mi parte, nada más y emplazarles a un tercer Congreso Internacional de Conservación de la Biodiversidad, en el que esperamos que la conservación haya avanzado y estemos en una situación todavía mejor, ya sin confinamiento.